Lucifer era el más bello de los seres celestiales, y como tenía tantas cualidades, se dejó llevar por el pecado del orgullo. Su orgullo desmedido le llevó a creerse igual a Dios, y por eso lideró una rebelión contra su Creador. Bienvenidos, queridos amigos, a este viaje trascendental a través de las páginas más sombrías y cautivadoras de la Sagrada Escritura. En este camino de revelación, nos adentraremos en el profundo abismo donde residen los 7 príncipes del infierno, figuras enigmáticas que han marcado la historia de la humanidad con su influencia oscura y su poder maligno. Desde Lucifer, el ángel caído cuyo orgullo desmedido lo llevó a rebelarse contra su Creador, hasta Asmodeo, cuya lujuria corrompió los corazones de los hombres. Cada uno de estos príncipes encarna un pecado capital y una fuerza que desafía la gracia divina. A través de las Escrituras, descubriremos las historias de estos seres oscuros y sus impactantes interacciones con la humanidad, desde las tentaciones en el Edén hasta las pruebas de fe de los justos. Vamos a sumergirnos en las profundidades de la palabra de Dios, donde la luz y la oscuridad se entrelazan en una danza eterna de redención y perdición. Que este viaje inspire en ustedes un renovado entendimiento de las batallas espirituales que se libran en los reinos celestiales y terrenales. Bienvenidos al reino de los 7 príncipes del infierno, donde la fe se pone a prueba y la verdad se revela en las sombras. Que la gracia divina nos guíe en este viaje lleno de revelaciones. Para ejecutar su nefasto plan, el ángel caído, Satanás, empleó artimañas para persuadir a otros seres celestiales y reunirlos a su alrededor mediante engaños y falacias. De esta manera, el progenitor de la mentira logró atraer a su bando a 1/3 de la población angelical que moraba en los reinos celestiales. Estas entidades corrompidas por Lucifer se enfrentaron a las legiones de Miguel en una colosal batalla, cuyas repercusiones resonaron en todo el cosmos. En esta gran batalla, que definiría el curso del universo, los demonios fueron finalmente vencidos por las fuerzas angelicales encabezadas por el arcángel Miguel, y los rebeldes fueron expulsados del cielo, condenados a un destino de eterna condenación en el infierno. En los abismos infernales, Lucifer y sus cohortes, conocidos como los príncipes del infierno, urden incesantemente planes para desvirtuar la creación divina. Lucifer, especialmente, es asociado con el pecado capital de la soberbia, una arrogancia desmedida que lo llevó a desafiar el orden celestial establecido por Dios. Este orgullo desbordante se manifiesta en su constante intento de corromper y desviar a los seres humanos de la senda de la rectitud y la virtud, sumergiéndolos en un abismo de perdición y condenación eterna. Su influencia nefasta se extiende como una sombra sobre el mundo terrenal, buscando perpetuar su rebelión contra la divinidad y sembrar la discordia entre la creación divina. Estos demonios y ángeles caídos aguardan ansiosos los días que anteceden el regreso de Cristo, momento en el cual planean aprovechar la aparición del anticristo para conquistar la tierra y enfrentarse nuevamente a las fuerzas divinas. En esta inminente batalla escatológica, buscarán desafiar la autoridad del Creador y establecer su dominio sobre la humanidad, sembrando el caos y la desesperación en un intento desesperado por revertir su propia condenación. Su agenda maligna busca socavar la redención ofrecida por Cristo y sumergir al mundo en una era de oscuridad y sufrimiento, en la que prevalecerá el mal sobre el bien, según su perversa interpretación de la realidad divina. ¿Quién es Satanás? Por lo general, los seres humanos tienen una amplia variedad de puntos de vista respecto a Satanás. Algunas personas piensan en él como un personaje tonto de dibujos animados con una cola puntiaguda y cuernos, mientras que otros lo consideran una fuerza o un concepto abstracto del mal. La Biblia nos da una idea muy clara de quién es Satanás, cómo es él y sus objetivos y metas con respecto a la humanidad. En pocas palabras, Satanás fue una vez un ángel santo, pero cayó del cielo por el deseo de usurpar el poder de Dios, y ahora es el enemigo de Dios que se opone a él, a sus propósitos y a su pueblo con toda la fuerza de su ser. Isaías 14:12 indica que el nombre de Satanás, cuando era un ángel santo, era Lucifer. En Ezequiel 28 del 12 al 14, obtenemos una descripción de Satanás como uno de los querubines y el más elevado de los ángeles creados. Sin embargo, se enorgulleció de su belleza y posición, y
por alguna razón decidió que quería tomar el lugar de Dios y sentarse en su trono como el ser más elevado. Isaías 14, del 13 al 14. Ezequiel 28, 15. Primera de Timoteo 3, 6. Debido a su orgullo y deseo pecaminoso de tomar la soberanía que es legítimamente la de Dios, fue echado del cielo. El deseo de Satanás de tener poder era muy fuerte, como se puede ver en Isaías 14 del 12 al 15, pero no pudo vencer a Dios ni tomar su lugar, y como revelan los últimos capítulos de Apocalipsis, en su búsqueda para derrotar a su creador, él no tendrá éxito al final. Hoy, Satanás es el gobernante de este mundo, y es llamado el príncipe de este mundo. Juan 12, 31. Y Efesios 2, 2. También se le llama el acusador. Apocalipsis 12, 10. Tienta a los humanos a pecar contra Dios como Él lo hizo. Mateo 4, 3. Primera de Tesalonicenses 3, 5. Y engaña a la humanidad acerca de la verdad, especialmente la verdad sobre Dios mismo. Génesis 3, Segunda de Corintios 4, 4. Apocalipsis 20, 3. Miente sobre el carácter y los propósitos de Dios. Le dice a la humanidad caída que puede salvarse a sí misma sin la gracia de Dios y que hace todo lo que puede para separarnos de Dios y socavar a Dios ante nuestros ojos, utilizando sus poderes de engaño. De hecho, el nombre Satanás significa adversario o uno que se opone. También es conocido como el diablo, que significa calumniador. Sin embargo, a pesar de todo lo que sabe acerca de Dios y la verdad, Satanás continúa tratando de elevarse por encima de Dios y tomar su trono. Satanás está detrás de todas las falsas religiones y cultos, todos los dioses falsos y las mentiras que alejan a las personas del Señor. Satanás se disfraza de ángel de luz, lo que hace que su engaño sea aún más poderoso. Segunda de Corintios 11, 14. Los seres humanos a menudo ven sus mentiras como buenas, agradables y aparentemente correctas. Proverbios 14, 12. Cuando en realidad son trampas que han sellado la perdición de millones a lo largo de la historia. Sin embargo, a pesar de sus planes y todos sus esfuerzos, el destino de Satanás está irrevocablemente sellado. Pasará la eternidad en el lago de fuego. Apocalipsis 20, 10. Azazel fue uno de los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. Era hermoso al principio de los tiempos, pero su belleza se corrompió tras su caída. Azazel se relacionó carnalmente con las mujeres que vivían en la tierra, y los frutos de esa unión se conocieron como Nefilim. Los descendientes de Azazel corromperían la tierra, y por eso fueron barridos por el diluvio generado por Dios. En el infierno se le considera el rey de los chacmitas, que son demonios con aspecto de cabra. Azazel, que una vez fue un ángel, se convirtió en el archidemonio que representa el pecado de la ira. Y cuando el hombre está bajo su influencia, suele entregarse a la idolatría. De acuerdo con el libro de Enoc, Azazel fue el líder de los Grigori, un grupo de ángeles caídos que practicaron relaciones sexuales con mujeres mortales y dieron origen a una raza de gigantes conocida como los Nefilim. Él enseñó a los hombres cómo forjar las armas de guerra, enseñó a las mujeres el ocultismo, magia, brujería, tarot, entre otros, y también cómo hacer y utilizar los cosméticos. Con el tiempo, sus enseñanzas crearon tal iniquidad entre los hombres que Dios decidió destruir toda la vida en la tierra por medio del diluvio universal. Únicamente sobrevivieron Noé, su familia, una pareja de cada especie de animales. Su origen es hebreo y significa la cabra de emisario o chivo expiatorio, expuesta en Levítico 16 del 8 al 10. No vuelve a ser mencionado en ninguna parte más de la Biblia hebrea canónica. El nombre se origina de dos palabras de raíz: Ase, que significa cabra, y Azel, que significa salida. Otro posible origen del nombre es que sea un derivado de las palabras hebreas Az, que significa áspero, y El, que significa poderoso. Hay que indicar que este sufijo se aplica a casi todos los ángeles y a buena parte de los ángeles caídos. En tal caso sería una alusión a la montaña desde donde se despeñaban las cabras para su sacrificio. Este nombre es mencionado en el libro apócrifo de Enoc y más tarde en la literatura judía. En la Biblia no se suele interpretar como un espíritu maligno, sino que se le supone como la ceremonia del chivo expiatorio
consistente en enviar al chivo expiatorio para vagar en el desierto junto con otra cabra a la cual se sacrifica ante Dios. Después, el Azazel se conduce hacia las afueras del desierto y se libera como prueba de que no hay más culpabilidad en la comunidad. Belfegor es uno de los llamados 7 reyes del infierno. Él es el demonio que encarna el vicio de la pereza y todas las conductas que de ella nacen. De ese modo, Belfegor tienta a los hombres induciéndolos al conformismo, a la parálisis ajena, a toda superación personal. En tanto que es también un demonio asociado a los descubrimientos y los inventos ingeniosos, Belfegor tienta a los hombres dotados de ingenio, implantando en sus mentes ideas de inventos a través de los cuales puedan obtener riquezas fáciles y abundantes en desmedro de lo que sugieren la justicia y la honradez. Antaño fue un ángel que siguió a Lucifer en su caída, tras intentar dominar los cielos. A Belfegor, conocido también como el Señor de la Apertura, se lo ha representado de 2 formas completamente diferentes. En la primera se lo ha pintado como una mujer joven y bella. En la segunda, que es la forma en que supuestamente aparece cuando se lo invoca, se lo ha representado como un demonio musculoso, de varios metros de estatura, con una barba larga, cuernos, unos pies de lobo y unas garras sucias y largas. Belfegor se originó a partir del dios asirio Baal Peor, el cual era un dios que los moabitas adoraban en el monte Fegor, siendo así el Baal del monte Fegor, razón por la cual luego se terminó comprimiendo el nombre del dios y de su lugar de adoración en el nombre Belfegor, nombre que con el tiempo daría lugar a la creencia en el demonio. Los lugares donde se menciona a Baal Peor en la Biblia son Números 25, Salmo 106 del 27 al 29, Oseas 9, 10 y Deuteronomio 4, 3. En todas aquellas menciones se hace referencia a la misma situación en relación a Baal Peor. A saber, se alude al episodio en que miles de israelitas aceptaron la invitación de mujeres moabitas para fornicar en las enormes orgías que se le ofrecían a Baal Peor como parte de los rituales de adoración. Acabando este apartado, tenemos que el ejemplo más representativo de la presencia de Baal Peor en la Biblia es el de Números 25. Dice así: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Números 25 del 1 al 5. Para el cazador de brujas y obispo jesuita Peter Binsfeld, Belfegor es, dentro de los 7 príncipes del infierno, el que representa el pecado capital de la pereza. Cada príncipe representa un pecado capital. Sin embargo, cuando estalló la rebelión de Lucifer en los cielos, ni se unió a los ángeles rebeldes, ni ayudó al ejército de los ángeles del Señor. Debido a su inacción, fue considerado desertor y arrojado al infierno. Según Santo Tomás de Aquino, todos los pecados causados por la ignorancia tienen su raíz en la pereza. Pues, debido a la influencia de Belfegor, el hombre prefiere evitar la fatiga y no alcanza el verdadero conocimiento. Se representa al demonio sentado en una letrina que utiliza como su trono infernal, y sus heces se convirtieron en sus ofrendas. Belcebú es un demonio vinculado a la figura de Baal, antiguo dios semítico de la fertilidad, y Zebut, el dios de las moscas. Esta fusión dio lugar a la figura de Belcebú, el demonio de las pestilencias. Se le consideraba uno de los demonios más poderosos, solo superado por Lucifer. Su hambre insaciable le convierte en un devorador implacable. Las plagas generadas por el demonio devoran todo a su paso, por lo que se le relaciona con el pecado de la gula. El señor de las moscas y las pestes atormenta las almas de quienes se dirigen al infierno con sus nubes de moscas, que no dejan un momento de paz a sus víctimas. Belcebú es uno de los demonios más poderosos del infierno, según algunas fuentes, solo superado por Lucifer. En la demonología cristiana, es uno de los 7 príncipes del infierno, según la visión católica.
El diccionario infernal lo describe como una mosca demoníaca, también conocida como el Señor de las Moscas. Antaño fue un poderoso querubín aliado de Lucifer, que le siguió como su principal lugarteniente en la rebelión de los ángeles. Cuando fue expulsado junto con sus aliados, se convirtió en uno de los grandes demonios. Se le confunde a menudo con el demonio Baal, Belcebú, príncipe de los dioses falsos y demonio asociado al pecado mortal del orgullo. Fue en su pasado angelical un miembro de la Orden de los Querubines y es en el presente uno de los 7 príncipes del infierno, el príncipe que representa la gula. No obstante, para algunos de los que sostienen las teorías del triunvirato infernal, Belcebú está entre los 3 grandes. Así, para el exorcista del siglo XVIII, Micael y Sebastián, Belcebú es uno de los 3 ángeles caídos más importantes junto con Lucifer y Leviatán, mientras que para 2 obras ocultistas del siglo XVIII, Belcebú conforma, junto con Lucifer y Astarot, la llamada Falsa Trinidad. Belcebú, quien para la autora comanda la Orden de la Mosca, dirigió una exitosa rebelión contra Satanás, aunque esto no parece ser cierto, y llegó a ser el lugarteniente, segundo al mando, de Lucifer. En la demonología antigua lo consideraban como un personaje que estaba después del rey del infierno. Esta figura gobernaba el este como un gran duque infernal que comandaba 66 legiones de demonios. Durante el período puritano inglés, Belcebú era comparado con Satanás, y de acuerdo a los estudios de Francis Barrett, tenía el poder de hacer invisibles y astutos a aquellos que lo invocaban. Asmodeo es uno de los demonios infernales más poderosos. La figura demoníaca está vinculada al pecado capital de la lujuria. Asmodeo condujo a los habitantes de Sodoma hacia la depravación, y por ello la ciudad sufrió la ira de Dios y fue arrasada. El demonio también aparece en el libro de Tobías, donde ejerce una fuerte influencia sobre Sara, y a causa de ello su marido pierde la vida en su noche de bodas. Pero gracias a la ayuda del ángel Rafael, Tobías consigue expulsar a Asmodeo de vuelta al infierno. El demonio dedica su existencia a utilizar los deseos carnales de los hombres para causar todo tipo de desórdenes y alejar de la salvación a quienes están bajo su influencia. Era una de las muchas deidades precristianas. Llegó a considerarse una figura maligna, ya que se le asociaba con el pecado de la codicia y la avaricia. Se dice que su aspecto recuerda al de un noble decadente con rasgos deformados y agarrando sus bolsas de dinero en el infierno. Construyó un gran palacio lleno de vetas de oro para Satanás, y los insensatos codiciosos creyeron que allí estaba el paraíso, cuando en realidad solo encontrarían la perdición. Aquellos que están bajo la influencia se encuentran en una búsqueda incesante de dinero y posesiones materiales, y por lo tanto no encontrarán el camino al paraíso. Mamón, también conocido como Mamonás o Amón, es uno de los demonios relacionados con los 7 pecados capitales. Fue un querubín que siguió a Lucifer como uno de sus principales lugartenientes en la rebelión de los ángeles. Fue derrotado por San Miguel y el resto de ángeles fieles a Dios, y cayó del cielo junto a Satán y el resto de sus seguidores, transformándose en demonio. Representa el pecado de la avaricia, de la riqueza y de la injusticia. Mamón es el arquetipo de la avaricia, la codicia y el materialismo. Es el demonio que sonríe ante los abusos del capitalismo salvaje, el incremento de la brecha entre ricos y pobres y la servidumbre del alma humana a la sed desmedida por adquirir dinero, ya sea para hundirse en las aguas del hedonismo desmesurado o para rendir culto al vacío trabajando para fantasmas como el estatus o el poder económico. Mencionado por Jesucristo en el Sermón de la Montaña, Mamón es un demonio que no comparte su espacio con los deseos que Dios inspira en el hombre, pues, como dijo el Maestro, no podéis servir a Dios y a Mamón. La figura del demonio avaro fue registrada por primera vez durante el Sermón de la Montaña, sermón en el que Jesucristo la usó después de haber advertido sobre la superioridad de acumular tesoros en el cielo, en lugar de amontonar dinero y bienes mundanos que la muerte se llevará con ella. Así pues, Jesús dejó en claro que nadie podía servir a Dios y a su sed de riquezas, a la que aludió con el nombre Mamón, siendo que, en tiempos de Jesús, era común entre los hebreos el simbolizar a las riquezas y al deseo de dinero a través de la figura de Mamón. Leviatán es el terror de todo marinero desde el principio de los tiempos junto con el Kraken.
Esta bestia aparece en el Antiguo Testamento, aunque muy posiblemente tenga un origen más antiguo y primitivo. Actualmente se le asocia que fue un serafín hasta que siguió a Lucifer y cayó del cielo. Representa el pecado de la envidia. Es representada como una serpiente marina y terrorífica, y su simple aparición origina tormentas y oleajes de una capacidad destructiva ilimitada. Se la asociaba con Satanás o el diablo, y no es de extrañar ya que sus historias sobre los ataques a embarcaciones y costas eran las más temidas en la antigüedad. Pero Leviatán también era relacionado con el cocodrilo. También es descrito como un monstruo con muchas escamas y muy juntas, que las utiliza como un escudo protector, forma de reptil, dientes muy afilados y de un color turquesa o verde esmeralda. Es muy parecido a un dragón, pero sin echar fuego por la boca. Según el judaísmo, Leviatán es un pez monstruo que fue creado al quinto día de la creación y que servirá como banquete para honrar el tiempo que ha de venir. Su piel será usada para cubrir la tienda donde se disfrutará ese banquete después del Armagedón. Según las escrituras sagradas de las tradiciones judía y cristiana, así como todas las criaturas que habitan en la tierra, vuelan en el cielo y nadan en los mares, el Leviatán también es considerado una creación divina. Este imponente ser es descrito en el libro de Job, donde Dios mismo lo presenta como un colosal monstruo marino, parecido a un enorme dragón. La mera visión del Leviatán provoca temor en los corazones de los hombres, quienes carecen de la valentía necesaria para enfrentarse a semejante criatura, pues la idea de vencerla sería ilusoria. Dios mismo describe al Leviatán como una criatura de prodigioso poder. Sus movimientos crean olas gigantescas, su boca exhibe dientes temibles, y su espalda está protegida por escamas tan densas que ni el aire puede penetrar entre ellas. El Leviatán posee un aliento poderoso que irradia destellos de luz, y de su boca brota fuego mientras que de sus fosas nasales emerge humo. Su mera presencia es suficiente para que los más valientes huyan aterrorizados, ya que ni espadas, lanzas ni flechas pueden hacerle frente, teniendo un pecho tan impenetrable como la más resistente de las rocas. A pesar de su increíble poder, el Leviatán depende de la gracia de Dios para obtener su sustento, al igual que todas las criaturas. En conclusión, en el relato de los 7 príncipes del infierno, se nos presenta una poderosa alegoría que encuentra sus raíces en las enseñanzas bíblicas sobre el pecado y la redención. Cada uno de estos príncipes encarna un pecado capital, recordándonos las trampas y tentaciones que enfrentamos en nuestro camino hacia la santidad. Desde la lujuria que desvía nuestros corazones del amor divino, hasta la pereza que nos aleja del trabajo y la dedicación que Dios espera de nosotros. Estas figuras nos muestran los peligros del pecado y la importancia de vivir una vida en armonía con los mandamientos divinos. A través de estas historias, somos llamados a reflexionar sobre nuestras propias acciones y motivaciones. Nos enfrentamos a la realidad de que, como seres humanos, somos propensos al pecado y la tentación. Sin embargo, también se nos recuerda que tenemos el poder de resistir estas fuerzas oscuras y encontrar la redención a través de la gracia divina. Al igual que los personajes bíblicos que lucharon contra sus propias debilidades y se elevaron hacia la luz de la verdad y la justicia, nosotros también podemos encontrar la fuerza para superar nuestras pruebas y tribulaciones. En última instancia, el mensaje de los 7 príncipes del infierno es uno de esperanza y renovación espiritual. A través del arrepentimiento y la fe en Dios, podemos liberarnos del yugo del pecado y vivir una vida que honre su voluntad. Que este relato nos inspire a buscar la gracia divina y a seguir el camino de la rectitud y la virtud, sabiendo que, con la ayuda de Dios, podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar la salvación eterna. Quiero compartir contigo algunos consejos para evitar caer en las tentaciones y el pecado. Número 1. Identificar las tentaciones. Es importante que nos tomemos un momento para reflexionar sobre las tentaciones que enfrentamos en nuestras vidas. ¿Qué situaciones, pensamientos o personas nos llevan hacia el pecado? Tomémonos un tiempo para identificar estas tentaciones y ser conscientes de las áreas de nuestras vidas que necesitan más atención y resistencia. Número 2. Fortalecer la voluntad.
quiero compartir con ustedes algunas prácticas que pueden ayudarnos a fortalecer nuestra fuerza de voluntad. Personalmente, encuentro que la meditación y la oración son herramientas poderosas para mantenernos enfocados en nuestros objetivos espirituales. También el ayuno ocasional y el ejercicio físico nos ayudan a mantenernos disciplinados y conectados con la fe. Número 3. Establecer límites claros. Todos enfrentamos tentaciones en nuestra vida cotidiana, pero es importante establecer límites claros para evitar caer en ellas. ¿Qué tal si identificamos ciertos lugares o personas que nos tientan y tratamos de evitarlos en la medida de lo posible? También podemos establecer horarios específicos para actividades virtuosas y limitar nuestra exposición a medios que promuevan el pecado. Número 4. Buscar apoyo. Si alguna vez te sientes abrumado por las tentaciones, no dudes en buscar apoyo. Puedes escribirnos libremente, hablar con un amigo de confianza, un miembro de la familia o un líder espiritual que pueda ofrecerte orientación y apoyo. A veces, solo hablar sobre nuestras luchas puede aliviar su poder y ayudarnos a resistir. Número 5. Enfocarse en lo positivo. Quiero animarlos a enfocarse en actividades y pensamientos positivos que fortalezcan su conexión con Dios. Cultiven la gratitud, busquen relaciones saludables y dediquen tiempo a actividades que alimenten su fe y su conexión espiritual. Cuando nos enfocamos en lo positivo, es más fácil resistir las tentaciones que nos rodean. Número 6. Practicar el arrepentimiento. Todos cometemos errores y enfrentamos tentaciones en nuestras vidas, pero es importante practicar el arrepentimiento genuino y la confesión de nuestros pecados. Reconozcamos nuestras faltas con humildad y sinceridad y comprometámonos a mejorar y crecer en nuestra fe. Número 7. Perseverar y no desanimarse. Por último, quiero recordarles que combatir las tentaciones y el pecado es un proceso continuo. Podemos esperar enfrentar desafíos en el camino, pero no debemos desanimarnos. Perseveremos y confiemos en la gracia y el perdón de Dios para seguir adelante. Aprendamos de nuestras caídas y sigamos adelante con renovada determinación y fe. Juntos podemos superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino hacia una vida virtuosa. Amado Padre Celestial, en este momento nos postramos ante ti con corazones humildes y llenos de gratitud. Reconocemos tu grandeza y tu amor incondicional que nos sostiene en cada paso de nuestro camino. En medio de las alegrías y desafíos de la vida, encontramos consuelo en tu presencia constante y en tu infinita misericordia. Te pedimos, Señor, que nos guíes con tu sabiduría divina y nos ayudes a discernir tu voluntad en cada aspecto de nuestras vidas. Permítenos sentir tu paz que sobrepasa todo entendimiento, para que podamos enfrentar las pruebas con fortaleza y confianza en tu poder sanador. Concédenos la gracia de ser instrumentos de tu amor y compasión en un mundo que tanto lo necesita. Padre amoroso, te agradecemos por el regalo de la comunidad y la oportunidad de unirnos en oración en este momento. Que nuestras palabras y pensamientos sean un testimonio vivo de tu amor redentor. Te pedimos que bendigas a cada uno de nosotros y a aquellos por quienes oramos, y que tu luz divina brille en medio de la oscuridad. Amén. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Qué estrategias o prácticas personales has encontrado más efectivas para resistir las tentaciones y mantener tu vida espiritual en equilibrio? Compartir nuestras experiencias y estrategias puede ser una fuente de apoyo y crecimiento personal. Anímate a compartir tus pensamientos. Si este contenido te ha sido de valor, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no puedas perderte ninguno de nuestros próximos videos. Juntos, podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima y que la luz ilumine tu camino.